Mi nombre es Enrique Vázquez Guamán, rector de la Universidad Autónoma del Perú. Sean ustedes bienvenidos a esta fase del programa Sí se puede. En esta oportunidad tenemos el gran honor de recibir a Rubén Sánchez, CEO de la Panadería San Antonio, que es un símbolo de resiliencia en tiempos tan difíciles como fue la pandemia. La verdad que contar con la experiencia de lo que significó enfrentar momentos tan difíciles, hacer patria como es crear empleo, es para nosotros muy gratificante. Bienvenido, Rubén. Gracias, Enrique, por la invitación. La verdad que para una empresa o cualquier persona enfrentar una crisis es algo complejo porque va a depender de las fortalezas como también de las debilidades. ¿Cómo ustedes enfocaron justamente la crisis de la pandemia y cómo les llevó a ustedes a salir adelante en momentos tan difíciles? Bueno, las decisiones que nosotros tomamos en la empresa estuvieron basadas en todo momento en funcionar la conservación del empleo, ¿no? A conservar a nuestra gente, siendo que ellos son una ventaja competitiva de nuestro negocio, ¿no? En la medida que nosotros entendimos de que conservarlos a ellos era salvar el negocio, todos nuestros esfuerzos, tanto económicos como operativos, estaban conducidos a que ellos se vayan a sus casas, a conservar su salud y a seguir recibiendo el dinero que felizmente teníamos en caja para poder seguirles pagando su sueldo, ¿no? Recuerdo mucho las imágenes del cambio que significó para Panadería San Antonio, que en un momento tenían ciertamente muy exitosos las cafeterías, pero luego se pone como un mini mercado. ¿Cómo llegaron a esa solución que por el momento pareció efectiva, ¿no? Oye, hay dos elementos que son importantes en esa solución. La primera es el benchmark, ¿no? Tomar como referencia modelos de negocio que hayan tenido éxito haciendo ese tipo de transformaciones. Y la ventaja es que nosotros veníamos viendo, siendo que la pandemia venía atacando primero a Asia, luego Europa y luego el norte de América, cómo es que los negocios se iban adaptando, ¿no? O sea, no fue necesariamente una creatividad absoluta nuestra, ¿no? Sino que fuimos viendo cómo la industria se iba transformando en la medida que la pandemia iba arreciando. Entonces, en ese sentido, lo que pasó con San Antonio es que teníamos mucho espacio que iba a ser perdido porque no lo íbamos a poder utilizar como restaurante y que debemos utilizarlo para rentabilizar nuestra operación. Es así como decidimos sacar nuestras mesas y sillas y colocar góndolas como supermercado en un contexto, te acordarás, en donde los mercados de barrio y los supermercados estaban atiborrados de gente, ¿no? Hacíamos la cola y nos contagiábamos, ¿no? Entonces la gente necesitaba, el consumidor necesitaba espacios donde comprar sin exponerse al contagio. Y así se creó la oportunidad. Entonces nosotros teníamos algunos elementos que nuestro cliente valoraba. En primer lugar, mucho espacio dentro de la tienda para comprar, mucha variedad a un precio de supermercado competitivo, pero lo más importante, con aforos bajos. Nosotros solamente permitíamos 7 personas al mismo tiempo en la tienda, cuando un supermercado tenía al mismo tiempo 150, ¿no? Entonces eso hacía que la gente prefiera venir a comprar a San Antonio y nos salvó la vida. ¿No tenían miedo que no iba a funcionar la fórmula? Porque claro, yo me entero que por ahí están desarrollando esta experiencia, por el otro lado también, pero a veces uno se pone a pensar, ¿me funcionará? ¿Cómo manejan esa parte de la decisión final, no? Bueno, el miedo tiene dos efectos, ¿no? O te paraliza o te impulsa, ¿no? Y yo creo que el empresario tiene una particularidad, especialmente en el Perú, ¿no? Y es que nos sentimos impulsados a partir del miedo a hacer algo. Si nos quedamos pasmados, no hacemos nada y es peor. Claro, y esta actitud tuya y este profesionalismo se basa en que tú has estudiado una carrera en particular. ¿Nos puedes contar sobre tu carrera, dónde estudiaste? Bueno, yo me identifico mucho, diría, con muchas de las historias de sus alumnos. Yo trabajé y estudié para poder pagarme la universidad. Ahí circulé por algunas aventuras vendiendo tarjetas de crédito, trabajando en supermercados, ¿no? Había que hacer lo que había que hacer. Y estudié administración de empresas, ¿no? Mientras era cajero en un banco. Y cuando terminé la universidad, como ya tenía 5 años de experiencia laboral, pues la empresa que en ese momento me contrataba decidió nombrarme, ¿no? O contratarme a tiempo completo. Ahora, estudiar y trabajar es algo difícil, ¿no? Porque hay que tener energía, hay que tener tiempo. ¿Cómo hacías para organizarte? Porque finalmente el obtener una buena nota o buen resultado va a depender de esta organización de tu tiempo y de tu energía. Por ejemplo, en los cursos más difíciles, ¿tienes alguna anécdota? ¿Te jalaron alguna vez en algún curso? Sí, claro. ¿Cómo qué curso, ¿no? ¿Y cuánto te sacaste? Cálculo. ¿Cálculo diferencial o integral? Integral. Ah, ya, cálculo integral. Me hizo sufrir. Ya. A ver, lo único malo cuando trabajas y tienes que estudiar al mismo tiempo que tienes poco tiempo para estudiar. Y el cálculo, así como algunas otras materias, te demandan mucho tiempo para practicar, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío que tienen los que trabajan es que no tienen ese tiempo. Y
a pesar de que entre los 18 y 25 años, diría que es el promedio de los estudiantes, tienen mucha energía, lo que no tienen es tiempo. Entonces llegas de un lado a otro volando, ¿no? Sin poco tiempo, aparte con el transporte público que es pésimo, ¿no? Entonces eso hace que seas poco eficiente para disponer de más tiempo para practicar. Claro, claro. Y en tu caso, digamos, si te das el tiempo para poder lograr practicar y finalmente sobrellevar las materias. Sí. ¿No? Dime, y retornando a lo del cálculo integral, ¿qué tanto te sirvió lo que aprendiste en la universidad para justamente hacer empresa y, más importante, enfrentar momentos de crisis como fue la pandemia? Mira, es una excelente pregunta. Yo creo que lo que te da la universidad es la disciplina y la constancia para obtener un propósito, ¿no? Para alcanzar tu propósito de convertirte en profesional. Porque si bien es cierto, los conceptos se van refrescando, ¿no? y diría los cursos van actualizándose, lo que genera la universidad es un hábito que te convierte en profesional, ¿no? Los estudiantes no se dan cuenta cuando están cursando la carrera, pero están entrenándose en la remodelación de su modelo de pensamiento. Claro, exacto. Como tú dices, es como que van construyendo dentro de tu cabeza un software para poder diagnosticar y hacer recomendaciones. Tal cual. ¿No? Entonces, con ello, ese es, digamos, por el lado de las habilidades técnicas, pero también hay un aspecto, y tú lo transmites muy bien, esta habilidad blanda de saber comunicarse, poder llegar a las personas, convencer a los dueños de una empresa para los giros que hay que dar, convencer a los trabajadores. Esto de las habilidades blandas, ¿qué recomendaciones darías tú a los jóvenes que hoy en día se están preparando para ingresar al mercado laboral? Bueno, en primer lugar hay que perder el miedo a preguntar, ¿no? Que esa es una de las cosas que aprendemos en la universidad, ¿no? Nadie ha nacido sabiendo, ¿no? Entonces la universidad lo que te da es el espacio para preguntar sin miedo. Y tú sabes que el miedo nosotros lo construimos desde el colegio, ¿no? El colegio, cuando hacemos una pregunta, normalmente nuestros amigos nos apanan, ¿no? Se burlan de nosotros, ¿no? Y ese miedo se hereda en la universidad. Por algún motivo nos sentimos cohibidos de preguntar. Aquel que tiene mejor desempeño profesional es el que se da cuenta de que preguntar en un claustro académico no tiene ningún riesgo. Bueno, muy interesantes. Siempre preguntar. Pero quisiera hacerte una pregunta también en esa línea. Tú, cuando te preguntaste qué querías hacer en la vida, ¿lo tenías claro? ¿Tenías clara esa respuesta a esa pregunta? Bueno, en mi caso sí, porque mi papá era administrador de empresas. Dentro de tu entorno sí, veías sí, que alguien hacía empresas. Él siempre ha sido mi ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la referencia de casa es una gran guía para determinar hacia dónde queremos ir. Y dime, y si tú no tienes a un empresario dentro de tu entorno, ¿qué otra fuente de inspiración podría servir a un joven para que pueda emprender, digamos? Bueno, hay varias, ¿no? Yo creo que hoy las redes sociales nos exponen a grandes ejemplos de empresarios y profesionales, que esa es la ventaja que antes, en mi caso, en nuestro caso, no teníamos, ¿no? El acceso a Internet era más básico, casi inexistente, y la lectura tenía un rezago en el tiempo que llegaba a nosotros, ¿no? Yo creo que hoy día lo que vemos son muchos más ejemplos de emprendedores y empresarios a los cuales nos inspiran para convertirnos en mejores profesionales. Y dime, si te preguntaran, ¿cuáles serían los 3 tips? ¿Qué cosa es lo que tú consideras que hoy en día un estudiante que está por terminar su carrera debería de saber para poder enfrentar los mercados actuales? Porque ciertamente la pandemia ha sido un punto de inflexión, la inestabilidad de los precios, todo lo que implica estos sinsabores de una vinculación mundial de nuestras economías que nos transmiten la inflación o las guerras de otro lado, también lo sentimos acá. ¿Qué 3 consejos les darías a un joven que quiere también tener éxito como tú en la vida personal y profesional? Bueno, yo voy a mencionar 4. 4 ya, ¿no? Más es mejor a menos, se dice en economía. Eso está muy bien. Apuntemos hecho, bien entonces. Son 4. De hecho, quiero empezar por algo que tú mencionaste, y es que la vida es sinuosa y que no todos son éxitos. Para llegar a tener éxito hay que discurrir o caminar por muchos fracasos, ¿no? Yo creo que si hoy día nos ven en una posición relevante en empresariado, ¿no? Manejando una institución, tienen que saber de que todos nos hemos equivocado, ¿no? Nadie nace sabiendo ni con una carrera perfecta. No hay que tener miedo al fracaso. Para nada, es totalmente natural. Y en el Perú se castiga el fracaso. Por algún motivo, cuando fracasamos, nos sentimos mal, cuando el fracaso es totalmente normal. Y siendo eso, paso ahora sí a los 3 consejos que me pediste. En primer lugar, hay que saber comunicar, lo dijiste tú. Un profesional que no sabe comunicar, no sabe correlacionarse con su entorno, con sus pares profesionales, con sus jefes y con sus subordinados. El que comunica bien
tiene éxito normalmente dentro de una organización, ¿no? En segundo lugar, hay que mantenerse curioso, ¿no? Un profesional que se digna de ser bueno siempre está buscando información y manteniéndola fresca, ¿no? Como tú decías, el mundo cambia muy rápido, entonces si no tenemos información de cualquier medio, vamos a quedar desactualizados muy rápido. Y en tercer y más importante, hay que ser íntegro. Un profesional que no es íntegro es un profesional que rápidamente sale decantado del mercado empresarial. Fabuloso. Realmente estos 4 consejos, quisiera ir desdoblando un poquito cada uno de estos consejos, sobre todo el tema del fracaso. ¿Recuerdas algún fracaso que hayas tenido tú en la vida y cómo saliste adelante de ese fracaso? Sí, de hecho, diría que el más significativo fue emprender un negocio que no funcionó y quebró, ¿no? Invertí, si no fueron todos mis ahorros, la mayoría de ellos, y quebró porque en primer lugar lo hice en paralelo a mi trabajo como dependiente, como ejecutivo. Entonces, aprendizaje número 1, tienes que tener foco. Si no te enfocas en algo, pierdes perspectiva, pierdes capacidad de dominio. Y en segundo lugar, aprendí a valorar mucho más el dinero que antes, ¿no? Porque cuando es tu plata, la sensibilidad con respecto a ella es mucho más grande, ¿no? Yo creo que esos 2 elementos han sido los que más me han enseñado ante un fracaso. Ante un fracaso. Y tomo el último consejo, el tema de la integridad, ¿no? En un mundo actual donde lamentablemente todo se compra y todo se vende, hasta las almas y los espíritus, ¿qué circunstancias difíciles tuviste que pasar donde puso a prueba tu integridad? Bueno, te decía, yo trabajaba en un banco para pagarme la universidad y me faltaba plata para agarrar una combi o para comer y yo contaba plata, ¿no? O sea, recibía y daba dinero frente a la caja, ¿no? Entonces, tener el dinero al frente tuyo y vencer a la tentación de no disponer de él para pagar una obligación es grande, ¿no? Ahí pones a prueba todos tus valores. Y lo que veía es que había gente que sí cedía ante esa tentación. O sea, tú te das cuenta rápidamente quién tiene sus valores o su integridad bien formada y quién no. Y tercera sugerencia que das tú, el tema de saber comunicar. Si yo soy una persona humilde, sencilla, tímida, un poco que no me gusta las reuniones sociales. Yo recuerdo cuando fui a estudiar mi maestría en Inglaterra, yo era una persona que no tomaba nada de alcohol. Era porque en el ambiente mi padre nos había enseñado que tomar alcohol era malo, ¿no? Entonces yo recuerdo que en Oxford mi profesor organiza una reunión social y me invita para un cheese and wine. Y le dije, no voy a ir porque yo no tomo. Me jaló de las orejas, me metió a la reunión y ella me enseñó a tomar. Entonces, bueno, ahora tomo muy socialmente nada más, ¿no? Pero, y lo que tú decías, comunicarse. ¿Qué podemos hacer aquellos que somos tímidos, que somos un poco cohibidos? ¿Cómo cambiar eso también? Porque hoy en día, como tú dices, si no sabes comunicar, si no sabes integrarte socialmente, no lo haces. Bueno, hay algo que a mí me dijeron que me funcionó mucho. Y es que así como tú tienes miedo para socializar e integrarte y comunicar, el resto también lo tiene. O sea, el gran secreto que me dijeron es, Rubén, la otra persona con la que quieres hablar tiene tanto miedo, tanto temor a expresarse como tú la tienes. Así que anda con esa idea. Y eso rompió el hielo, ¿no? Y en segundo lugar, hay que practicar. Yo creo que hoy día los chicos tienen la gran oportunidad de poder practicar en las redes sociales, de grabarse, grabar un TikTok con sus amigos. Eso te va soltando, ¿no? Yo creo que la práctica hace finalmente al maestro, ¿no? Sí, eso es muy cierto, ¿no? La práctica cotidiana, de alguna manera, nos permite ir aprendiendo de las caídas y levantadas para seguir adelante. Y en este mundo que te mueves tú en el corporativo es sumamente complejo, ¿no? Hay la competencia, a veces no leal, nada legal o hasta un poquito que va hacia los ámbitos un poco peligrosos. ¿Cómo es sobrevivir en este mundo corporativo hoy en día en el Perú? Mira, me la habían pintado más difícil. La verdad es que yo doy un consejo cuando se trata de mantenerse vigente en el mundo corporativo. En primer lugar, hay que ser consecuente con lo que uno cree y con lo que uno predica. Uno no puede haber una diferencia en el discurso. Uno puede decir una cosa y hacer otra, ¿no? La consecuencia es importante, está relacionada a la integridad que conversábamos. Y en segundo lugar, hay que estar en permanente adquisición de conocimiento. Un profesional que no adquiere conocimiento de manera permanente queda desactualizado rápidamente. Entonces, cuando tú participas en un foro donde hay otros profesionales, tú te das cuenta rápidamente cuando estás desactualizado, cuando no conoces de algo, ¿no? La gente te saca la línea al toque. ¿Tú cuántas horas trabajas al día? ¿Qué tanto te absorbe
dirigir tremenda organización como San Antonio y de qué forma combinas tú con tu vida personal, porque la vida no es solo ganar dinero claro, preocuparse por tus trabajadores, sino trascender en otros aspectos. ¿Cómo logras el equilibrio en tu vida, dirías? Sí, mira, qué buena pregunta. Yo lo que fui aprendiendo es que uno está en capacidad de hacer más cosas y enfocarse más en su familia y en lo que a uno le gusta en la medida que uno es más eficiente en el trabajo. No por trabajar más tiempo uno es mejor. Es mejor aquel que hace más útil el tiempo que tiene disponible. Entonces, si yo estoy en una entrevista, estoy completamente concentrado en esa entrevista. Si yo estoy en una reunión, estoy completamente concentrado en la reunión o contestando correos o haciendo un informe o lo que fuese. La diferencia entre la ineficiencia, vamos a ver, entre el ineficiente y el que es eficiente, es que el ineficiente interrumpe sus procesos y los extiende. El eficiente no. ¿Y cómo haces, digamos, para combatir aquellas malas prácticas que a veces no solamente vienen del propio sector privado, sino también del sector público? Hoy en día la moral, la ética, como que se ha puesto en duda. ¿Y qué se puede hacer desde el sector académico, que es la formación de nuestros jóvenes valores, para que vayamos construyendo una sociedad más basada en valores que intereses materiales? Mira, qué buena pregunta, Enrique. Yo diría que lo más importante es, uno, ante un dilema ético o moral, mantenerte, diría, en tus cabales y respetar tu integridad o la integridad en general. Y en segundo lugar, hacerlo notar, ¿no? Un corrupto, digamos, del Estado o de la municipalidad o lo que fuese, cuando se enfrenta a una persona íntegra, se da cuenta de que se enfrenta a una pared, ¿no? De que es incorruptible, de que no transgrede sus valores. Entonces yo creo que mantenernos en esa línea es fundamental. Y cuando un corrupto se da cuenta que se enfrenta a una persona íntegra, no vuelve a insistir. Sí. Y es posible hacer negocios siendo íntegro, además. Claro. Muy buen mensaje. Y para finalizar ya esta interesante entrevista con Rubén Sánchez, CEO de San Antonio, algo que a nosotros es de mucha importancia, ¿no? El tema de la felicidad. Nosotros queremos que nuestros jóvenes, estudiantes, universitarios, no solamente aspiren a alcanzar el título profesional, ejercer su profesión, sino finalmente ser feliz como persona. ¿Tú te consideras una persona feliz? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Mira, yo soy feliz en la medida de que cumplo con dos objetivos. Primero, que tengo una familia a la que le puedo dedicar tiempo y que construyo en base a lo que creo que es correcto para ellos, ¿no? Te decía la integridad sobre la base fundamental. Y en segundo lugar, porque construyo una carrera que no interrumpe mi dinámica con mi familia, ¿no? Pero además hay otros complementos, ¿no? Yo soy profesor universitario, por ejemplo, entonces dedico una parte de mi tiempo a hacer lo que me gusta, ¿no? La vida, como tú dijiste, es un equilibrio de muchas cosas, ¿no? Lo importante, como te decía, es enfocarte, ¿no? Si no te enfocas, pierdes la perspectiva, te desequilibras y comienzas a ser infeliz. Ciertamente contigo hemos aprendido muchas cosas en lo que significa alcanzar este equilibrio en la vida, entre la vida profesional y personal, y este espíritu de poder emprender acciones que puedan de alguna u otra manera impactar en las vidas de otras personas, ¿no? Desde el principio tú nos comentas la preocupación que tuvieron sobre tus trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tenía o tiene San Antonio? Antes de la pandemia 700, hoy día 850 personas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, ¿no? sí. Y dime para finalizar, ¿cómo sería posible que nuestros jóvenes puedan, digamos, compenetrarse con hacer más Perú y mejor Perú hoy en día? Bueno, en primer lugar, que terminen esta primera parte de su etapa, que es terminar su carrera, ¿no? Yo creo que ese propósito se tiene que cumplir, ese objetivo se tiene que cumplir. Aunque parezca mentira, hay una gran deserción en esta etapa a consecuencia de los obstáculos que nos pone la vida, ¿no? O sea, el poco tiempo que tenemos para trabajar y estudiar y el cansancio que eso nos genera nos hace abandonar los estudios. Creo que eso es un error, ¿no? Hay que ser constante y terminar. Porque cuando uno termina, uno se da cuenta de que con un título universitario uno está en capacidad de acceder a oportunidades profesionales que nadie normalmente tiene. Pero lo más importante es que uno adquiere conocimiento, en el caso que se quiera convertir en empresario, que le permite tomar decisiones con menor riesgo o, diría, con más solvencia, que le permite tener negocios exitosos. Claro. ¿Y qué importancia le ves tú a que nuestros jóvenes aprendan inglés
y dominen tecnologías de la información. Fundamental, ambos temas, ¿no? En el caso del inglés, si no sabes inglés, no juegas en el mundo, ¿no? Te conviertes en un jugador local y no un jugador internacional, Claro, poniendo claro. términos de fútbol incluso, Claro, ¿no? claro. Y con respecto a la tecnología es parte de nuestras vidas. O sea, Parte. es el oxígeno que respiramos. Si uno no sabe sobre tecnología, está perdido. Muy ciertamente. Yo creo que todos y cada uno nos llevamos mensajes muy claros. Quiero agradecer a Rubén Sánchez, nuestro CEO de San Antonio, quien nos ha compartido sus vivencias y sobre todo ese espíritu que es posible lograr el éxito si solo si ciertamente le dedica tiempo y energía a algo de manera focalizada. Para la Universidad Autónoma del Perú, en esta ocasión, en nuestro programa Sí se puede, queremos agradecerte a ti por tu presencia. Ciertamente nos servirá de mucho que a través de las redes sociales lo que tú hoy día nos has compartido se multiplique, porque finalmente lo que hace una universidad es tener la oportunidad de aprender de personas como tú y sobre todo proyectarlas para que no solo nuestros jóvenes estudiantes puedan aprender las buenas cosas que significa luchar en la vida y con éxito, sino también poder proyectar hacia otros la comunidad. Muchas gracias, Rubén Sánchez, CEO de San Antonio, y hasta una próxima oportunidad.